Bienvenidos jóvenes a esta discusión de la asignatura Química Técnica correspondiente a la unidad de contenidos número 4, titulada Disoluciones. Tendremos ahora la guía de discusión en su segunda parte correspondiente a la fecha del 26 al 30 de octubre del año 2020. Comenzaremos con la parte 2 de la guía de discusión de los problemas numéricos. Tomaremos el número 15, el cual dice, se disuelven 2.56 gramos de ácido succínico con fórmula C4H6O4 en medio litro de agua. Asumiendo que la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, calcular molaridad, fracción mol, porcentaje en peso del ácido en esta disolución. 3 formas de reportar la concentración de una disolución. Molaridad, representada por una letra mayúscula M, fracción mol y porcentaje en peso. Lo primero que tenemos que hacer es recordar qué es la molaridad o concentración molar, la cual es el número de moles de soluto por litro de disolución. Representado en términos de una ecuación, la molaridad, M mayúscula, es igual a moles de soluto entre litros de solución. N será entonces los moles de soluto y V mayúscula los litros de solución. Quiere decir que vamos a tener que sustituir el número de moles y el volumen de la solución, pero en litros específicamente. Bien, ¿cómo calculamos el número de moles de soluto, que es el numerador de nuestra expresión? El número de moles de soluto lo calculamos a través de esta ecuación. N es igual a la masa entre el peso molecular. ¿De quién? Pues del soluto. Estamos hablando del soluto. Esto es igual, la masa la vamos a sustituir en gramos y el peso molecular en gramos por mol, que son las unidades correspondientes. Para calcular el peso molecular de la fórmula, lo que tenemos que hacer es sumar todos los pesos atómicos de todos los átomos que componen nuestra fórmula. En este caso hay 4 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno. Entonces podemos auxiliarnos de una tablita de este tipo, en la cual colocamos en la primera columna el elemento carbono, hidrógeno, oxígeno, tal cual los observamos en la fórmula química. Su símbolo CHIO, respectivamente. Su peso atómico, señores, lo tomamos de la tabla periódica o de alguna tabla en donde nosotros tengamos listados los pesos atómicos de los diferentes elementos que existen en nuestro planeta. Entonces, tomando de la tabla periódica, vamos a buscar peso atómico o masa molar. Entonces, tomamos el dato para el carbono, 12.0107, para el hidrógeno, 1.00794, y para el oxígeno, 15.9994. En la siguiente columna ponemos el número de átomos que existen en la estructura molecular. Ya decíamos, para el carbono son 4 átomos, para el hidrógeno son 6 átomos y para el oxígeno son 4 átomos. Luego multiplicamos el peso atómico de cada átomo por el número de átomos de ese elemento. En este caso, para el carbono vamos a multiplicar 12.0107 por 4 y vamos a tener 48.0428 para los 4 átomos de carbono. Hacemos lo mismo para el hidrógeno y para el oxígeno. De tal manera que cuando nosotros sumamos el peso de todos los átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, al sumar todo eso vamos a encontrar el peso molecular, es decir, cuánto pesa esta molécula. En este caso, de nuestro soluto ácido succínico, tenemos que, al sumar 48.0428, 6.0479 y 63.9976, obtenemos un peso molecular de 118.0883. Relacionamos con la masa
Número de moles, recuerden, es igual a la masa entre el peso molecular. 2.56 gramos, que nos lo dice el enunciado, sobre 118.09 gramos por mol, que es lo que acabamos de calcular. Y esto da un total de 0.0217 moles. ¿De quién? Del soluto, ácido succínico. Bien, teniendo los moles de soluto, sabemos entonces que la molaridad, como ya lo dijimos anteriormente, se calcula dividiendo los moles de soluto entre litros de la solución. ¿Sí? Nos dicen acá que en el enunciado que tenemos 2.56 gramos de ácido succínico y que tenemos disuelto ese soluto en medio litro de agua. No nos dicen en ningún momento cuál es el volumen de la disolución, ¿sí? Pero vemos que es una cantidad bajísima de soluto, entonces podemos asumir que el volumen de la disolución es el mismo volumen de agua, es decir, que no varía considerablemente el volumen de la disolución respecto al volumen de agua. Por eso es que vamos a decir que el volumen de la disolución, en este caso, lo podemos asumir como los 500 mililitros o centímetros cúbicos de agua equivalentes a medio litro, ¿sí? Entonces decimos que la molaridad es igual a 0.0217 moles de soluto, lo que calculamos anteriormente, entre 0.5 litros de solución, ¿sí? Recuerden, el volumen tiene que ser sustituido en esta fórmula en litros, ¿sí? Medio litro. Entonces, al operar matemáticamente esto, dividiendo el numerador entre el denominador, tenemos que la molaridad de esta solución es igual a 0.0434 M. Eso significa molar, o sea, de concentración molar. La molaridad, repetimos, es igual a 0.0434 M para esta solución. Bien, pero teníamos que encontrar la concentración en tres formas en que se representa la concentración. Ya vimos molaridad. Vamos ahora a la fracción mol. Para la fracción mol, recordemos lo que necesitamos es el número de moles del soluto, Ni, representado en esta fórmula, entre el número de moles totales. Entonces necesitamos encontrar el número de moles del soluto y el número de moles totales. Recordemos que el número de moles totales va a ser la sumatoria del número de moles del soluto y del solvente, ¿sí? Entonces, nos auxiliamos otra vez de una tablita y decimos el elemento hidrógeno y oxígeno. Recuerden, el número de moles para el ácido succínico ya lo tenemos, ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿sí? 0.0217 moles de ácido succínico. Ya no tenemos que calcularlo. Ya lo que tenemos que calcular, si vemos la tablita, es el número de moles de agua. Entonces decimos que el agua está formada por hidrógeno y por oxígeno, símbolo H y O. Esto nos sirve para ir a buscarlo en la tabla periódica. Entonces los pesos atómicos del hidrógeno 1.00794, del oxígeno 15.9994. Ya los teníamos del cálculo anterior. En el caso del agua tenemos presentes 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Quiere decir que el peso atómico multiplicado por el número de átomos es igual a 2.0159 en el caso del hidrógeno y en el caso del oxígeno, pues 15.9994, ya que solamente tenemos presente un átomo de oxígeno en la molécula de agua. Quiere decir que el peso molecular de la molécula de agua es 18.0153 gramos por mol. Bien, entonces procedemos a calcular la fracción mol. Decíamos que es el número de moles del soluto, en este caso recordemos el ácido succínico es el soluto, tenemos
en el cálculo previo que habíamos hecho que el número de moles es igual a 0.0217 moles de ácido succínico y las moles de agua 27.7542, ¿sí? Sumando esto, tenemos entonces que el número de moles totales es 27.7759. ¿Cómo encontramos el número de moles del agua? Bueno, pues tenemos la fórmula, vea, masa entre peso molecular, ¿sí? Exactamente lo mismo que hicimos para el ácido succínico. De ahí proviene este valor de 27.7542. Bien, la suma del número de moles del soluto más el número de moles del solvente nos da el número de moles totales. En este caso, 27.7759. Hacemos la relación matemática. 0.0217 moles de soluto entre 27.7759 moles totales para una fracción mol de soluto igual a 0.00078. Quiere decir que en términos de moles, la fracción que le corresponde al ácido succínico es este valor, 0.00079. No tiene unidades, porque tenemos moles en el numerador y moles en el denominador. Bien, para finalizar, nos piden el porcentaje en peso del ácido en esta disolución. Obviamente, el soluto es el ácido y el solvente es el agua. Recordemos entonces cuál es la relación para calcular la composición peso. Decimos que el porcentaje en masa, también llamado porcentaje en peso, es la relación de la masa de un soluto sobre la masa de la disolución multiplicado por 100. Decíamos que el porcentaje en masa también es llamado porcentaje en peso y no es más que la relación de la masa de un soluto sobre la masa de la disolución multiplicada por 100. Quiere decir que necesitamos relacionar la masa del soluto entre la masa de disolución. No importa qué unidades de masa utilicemos, siempre que sean las mismas. Si vamos a utilizar gramos, vamos a utilizar gramos de soluto y gramos de disolución. Si vamos a utilizar libras, podemos utilizar libras, pero tanto el numerador como el denominador tiene que estar en libras. El peso o masa de el soluto ya lo tenemos, 2.56 gramos. Necesitamos encontrar entonces la masa de la disolución, ya que la masa de la disolución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente, nos hace falta conocer la masa del solvente, es decir, la masa de agua, ¿sí? Lo que tenemos es medio litro de agua, pero eso es volumen, entonces tenemos que convertir ese volumen a masa y lo hacemos a través de la relación que nos da la densidad, que es igual a la masa entre el volumen para cualquier sustancia. Entonces, despejando de acá la masa de agua, vamos a tener igual a la densidad del agua por el volumen del agua. El ejercicio nos dice que la masa, perdón, que la densidad del agua la podemos asumir como 1.0 gramos sobre centímetro cúbico, multiplicada por la densidad, perdón, multiplicada por el volumen, que es medio litro, en este caso lo sustituimos en centímetros cúbicos, porque así lo tenemos en las unidades de la densidad. Entonces, 500 centímetros cúbicos es el equivalente al medio litro de agua, ¿sí? Ahora en unidades de centímetro cúbico. De tal forma que
Al multiplicar el valor de la densidad por el valor del volumen, nos da 500 gramos de agua. Vean que en el denominador tengo centímetros cúbicos y en el numerador tengo centímetros cúbicos, los cuales se cancelan y me queda nada más gramos, ¿sí? En este caso tiene el mismo valor numérico, el volumen que la masa, porque la densidad es 1. Si la densidad es diferente de 1, entonces el valor de la masa no va a corresponder al valor del volumen, pero en este caso sí. Entonces, una vez tenemos la masa del agua, lo que tenemos que hacer, decíamos, es sumar tanto la masa del ácido succínico, el soluto, con la masa de agua, ¿sí? Entonces tenemos en esa tablita el compuesto, su fórmula y su masa en gramos. 2.56, que nos lo dice el enunciado del problema, y 500 gramos, ¿sí? Que es el cálculo que nosotros acabamos de hacer, vea, a través de la densidad, para darnos entonces una masa total del sistema compuesto por el soluto y el solvente de 502.56 gramos. Y con esto procedemos a calcular el porcentaje peso. Recordemos, el porcentaje peso es la masa de soluto en la masa de disolución por 100. Entonces, porcentaje peso igual a 2.56 gramos de soluto entre 505.56 gramos de solución. Y esto es igual, bueno, esto lo tenemos que multiplicar por 100, vea, igual a 0.5094%. ¿Sí? Quiere decir que por cada 100 gramos de solución vamos a tener la presencia de 0.5094 gramos de soluto. ¿Sí? Porcentaje peso. Vamos a continuar ahora realizando un ejercicio sobre normalidad. Este ejercicio no aparece en su guía de discusión, pero creímos conveniente incluirlo en esta discusión asíncrona. El ejercicio nos dice calcular la normalidad N, así se simboliza la normalidad, de 20 gramos de hidróxido de berilio, de fórmula, la que vemos ahí, BOH2, en 700 mililitros de disolución. Nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es recordar qué es la normalidad y cómo se representa. La normalidad o concentración normal de una disolución es el número de equivalente gramos o equivalente gramos de soluto por litro de disolución. El valor de este equivalente gramo depende del tipo de sustancia que nosotros estemos trabajando como soluto. Si es una base, si es una sal, ¿sí? Matemáticamente tenemos la relación. Normalidad es igual al número de equivalente gramos de soluto entre el volumen de la solución. En este caso, el volumen de la solución debe estar en litros, ¿sí? Esas deben ser las unidades en que yo sustituya el volumen de la solución, ¿sí? Pero bueno, ¿y cómo calculo estos equivalentes gramos? Ya decíamos que dependen de si es un ácido, una base o una sal, ¿sí? Si es un ácido, el número de equivalente gramos va a ser igual al peso molecular, ese que calculamos ya para el ácido succínico y el agua anteriormente, vea, ¿sí? El peso molecular de la sustancia con la que estemos trabajando entre el número de hidrógenos de la molécula cuando se disocia. Si es una base, vamos a tener que el número de equivalente gramos es igual al peso molecular entre el número de oxidrilos, es decir, de este grupo funcional químico, OH, ¿sí? Dependiendo de en cuántos oxidrilos se disocie esa base, así va a ser su número de equivalentes gramos. Y si es una sal, el número de equivalente gramo se va a calcular dividiendo el peso molecular
entre la carga del catión o del anión. Vamos a ver entonces con nuestro ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer entonces, veamos la fórmula nuevamente, es calcular el número de equivalente gramo entre el volumen de la solución. Para calcular el número de equivalente gramos necesitamos el peso molecular. Entonces tenemos que identificar primero quién es el soluto en nuestro ejercicio. Entonces, en este gramo, fíjense, tenemos 20 gramos de hidróxido de berilio, es el que está en la menor proporción. Entonces, él es nuestro soluto. Vamos a proceder a calcular el peso molecular de el hidróxido de berilio. Entonces, hacemos lo mismo, el mismo procedimiento que ya hicimos anteriormente para el cálculo de el peso molecular. Nos auxiliamos de una tablita y si no, pues lo podemos hacer paso a paso, sin tablita. Entonces colocamos el elemento berilio, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? El símbolo B para el berilio, H para el hidrógeno y O para el oxígeno. Decíamos que colocar el símbolo nos va a servir para ir a buscar el peso atómico en la tabla periódica. Para el berilio, el peso atómico es 9.012. Para el hidrógeno ya lo conocemos, 1.00794. Y para el oxígeno también ya lo conocemos, 15.9994. Entonces lo multiplicamos por el número de átomos en la fórmula. En este caso nos remitimos a la fórmula. Hay un solo átomo de berilio, colocamos el número 1, y átomos de oxígeno hay 2, porque vean que está dentro del paréntesis. Entonces hay 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Lo colocamos en la tablita, 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno. El siguiente paso, decíamos, era multiplicar el peso atómico por el número de átomos en la molécula. Entonces, haciendo para el berilio 9.012 por 1, tenemos 9.012. ¿Sí? En la multiplicación del peso atómico por el número de átomos. Para el hidrógeno, 1.00794 por 2, y nos da una cantidad igual a 2.016. Para el oxígeno tenemos 15.9994 multiplicado por 2, que nos da una cantidad de 31.999 para los átomos de oxígeno. Al sumar todo esto, nos tiene que dar el peso molecular del hidróxido de berilio, que es igual a 43.027, el peso molecular del hidróxido de berilio. Pero no es esto lo que nos interesa, ¿ve? Esta es una parte del cálculo. Nosotros necesitamos encontrar el número de equivalente gramos, ¿sí? Decíamos que para una base se reconoce que esto es una base porque tiene el grupo funcional OH. Entonces, en una disolución, el hidróxido de berilio se disocia de la siguiente forma. Hidróxido de berilio se disocia en berilio más 2 más 2OH. ¿Sí? ¿Por qué 2OH? Ya decíamos que este número 2, fuera del paréntesis, va a alcanzar al oxígeno y al hidrógeno. Quiere decir que tenemos 2 grupos OH. Y este es el que nos interesa. Este número nos interesa para poder encontrar el número de equivalente gramos del soluto. Entonces, el número de equivalente gramos del hidróxido de berilio, decíamos, es igual al peso molecular entre el número de OHs. ¿Sí? ¿Cuántos grupos OH tenemos? 2. Entonces dividimos el peso molecular 43.027, que lo calculamos anteriormente, entre 2. Y esto es igual a 21.5134, el número de equivalente gramos de berilio. ¿Sí? Peso molecular entre el número de OH. ¿Sí? Pero esto es para un mol. Entonces lo que nosotros tenemos que encontrar es cuántos equivalentes gramos hay en 20 gramos, ¿sí? En 20 gramos. Teníamos la ecuación anterior, ¿sí?
en donde teníamos el número de equivalente gramos de soluto, es decir, cuántos equivalentes tenemos en los gramos que efectivamente estamos contabilizando. Y esto es el número de gramos, en este caso 20 gramos, entre el número de equivalente gramos por cada mol, ¿vea? Entonces tenemos 20 entre 21.5134 y eso nos va a dar 0.93, ¿sí? ¿Por qué no utilizamos 21.5134 directamente? Porque no tenemos una mol, lo que tenemos son 20 gramos, ¿de acuerdo? Y estos son para una mol, ¿vea? Porque lo estamos relacionando con peso molecular. Bien, entonces tenemos que el número de equivalente gramos que están presentes en 20 gramos son 0.93. Conocido este valor, entonces podemos ir a sustituir en la ecuación de la normalidad, que era el número de equivalente gramo entre el litro de disolución, ¿sí? La normalidad entonces va a ser igual a 0.93 entre 0.7 litros de disolución. Vean que en el enunciado nos dicen 700 mililitros. Nosotros utilizamos un factor de conversión para convertir estos 700 mililitros en litros, ¿sí? Recordemos que 1000 mililitros son 1 litro. Ese factor lo utilizamos para convertir 700 mililitros a 0.7 litros. Y esto es igual, la relación 0.93 entre 0.7 es igual a 1.33 normal. Y así se reporta la concentración cuando estamos hablando de normalidad, 1.33 normal. Bien, jóvenes, con esto terminamos esta pequeña discusión en su segunda parte, discusión número 4. Espero que les haya sido de provecho y si tienen alguna duda o alguna consulta, no duden en anotarla y hacérsela llegar a su tutor de discusión en la hora que les corresponde según ustedes están inscritos. Que estén muy bien y que este material haya sido de provecho. Hasta la próxima.